En este video hablaremos acerca de lo que son tipos de tuberías y tubos. Como diseñador, ustedes deben especificar los ductos y las tuberías dependiendo de la aplicación que van a utilizar, la aplicación que se va a dar. Y esto, para hacerlo, no nadie se lo saca de la manga, como decimos popularmente, sino que utilizamos códigos y estándares establecidos. Estos nos permiten a nosotros generalizar o trabajar como lo hacen otros profesionales alrededor del mundo bajo las mismas normas, ¿verdad? Por ejemplo, para sistemas contra incendios, el estándar para utilización de tuberías en sistemas contra incendios lo dicta la NFPA, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos. En Honduras, como no tenemos eh, un ente regulador de normativa industrial o de ingeniería, casi siempre adoptamos normas del extranjero. En este caso, la NFPA nos va a decir para qué aplicaciones debemos usar qué tipo de tubería cuando estamos diseñando sistemas contra incendios. También está la ASTM. La STM es la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales, ¿verdad? Para pruebas y materiales. Esta también trae bastantes indicaciones con respecto a tubería y el uso que se le da a la misma. Y tal vez ustedes ya la conozcan y más comúnmente reconocida es la ISO, que es el organismo internacional de estandarización, ISO, ¿verdad? Y también el mismo eh, tiene una serie de estándares que se pueden utilizar en lo que es diseño de sistemas de tuberías. Entonces, lo que es materiales, lo que es también en algunos casos diámetros adecuados, se puede ver en ciertas normativas. Sin embargo, para los criterios de flujo, ¿verdad? Nosotros nos apoyamos pues en cálculos y en valores empíricos. Por ejemplo, por ejemplo, los que están dados en esta tabla que se encuentran en el libro de Robert L. Mott, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un cuadro de tuberías de acero según ISO, el estándar internacional, en donde vemos lo que es el tamaño estándar tradicional en pulgadas y el tamaño métrico de N en milímetros, ¿verdad? Y la conversión desde el tamaño estándar, o por así decirlo, la medición del tamaño estándar con respecto al tamaño métrico, diámetro nominal. Por ejemplo, la tubería de 2 pulgadas, 50 milímetros. Entonces, estos valores son nominales, pero los valores para el cálculo de estas tuberías son distintos. El apéndice F1, por ejemplo, ¿verdad? Del libro de Robert L. Mott, nos trae la tabla para lo que es tubería cédula 40. Ahí podemos ver los tamaños nominales de las tuberías y cuál es el diámetro exterior real, una medición real, cuál es el espesor de pared y el diámetro interior real, e incluso el flujo de área, que como pueden ver es distinto al tamaño nominal, porque este es un valor real. Y para seleccionar un tamaño de cédula de una tubería cédula 40, tenemos también esta tabla de sus libros de Robert L. Mott. Es la tabla 6.2, la figura 6.2, perdón, no es tabla, es figura 6.2 de Robert L. Mott. Ahí vemos estas dos líneas en las que podemos ver, ¿verdad?, el diámetro apropiado para una línea de succión y para una línea de descarga. Y eso dependiendo de lo que dice la apéndice F1 de lo que es diámetro nominal.
Ahora, ¿qué quiere decir línea de succión y qué quiere decir línea de descarga? Bueno, esto es cuando ustedes están diseñando un sistema de tuberías para un sistema de bombeo, en donde tenemos una bomba, ¿verdad? Una bomba que está moviendo el flujo, por así decirlo, o está impulsando el flujo, ¿verdad? Desde un contenedor, o sea, desde un recipiente o un tanque, casi siempre se bombea desde un tanque, y entonces hay dos secciones distintas de tubería. Está primero la tubería, ¿verdad? De succión, o sea, de donde la bomba está succionando el líquido, ¿ok? Y está antes de la bomba, cuando lo vemos con la dirección del flujo. Luego está la tubería de descarga, que es la que ya ha sido impulsado, donde está el fluido que ya ha sido impulsado por la bomba. Esta tubería pues se divide en estas dos formas en que la llamamos tubería de succión y tubería de descarga. Entonces la línea de succión es la que vamos a marcar aquí con este color amarillo que sobresale en amarillo. Esa es la línea de succión de la bomba, está antes de la bomba, o sea, es la que viene del recipiente o del tanque o de donde está almacenado el fluido. Y luego está la línea de descarga que vamos a poner aquí en color rojo. La bomba define cuál es la línea de succión y cuál es la línea de descarga, ¿verdad? Para que quede bien claro, porque este tema es importante, que sepan que la línea de succión está previo a la bomba y la línea de descarga está después de la bomba. Ese ya es el fluido que está siendo impulsado por la bomba. La línea de succión, como ustedes pueden ver, siempre es más amplia que la línea de descarga. En todo momento es esta más grande en cuanto a su flujo de área. Entonces, utilizando el apéndice F1 y la figura 6.2, vamos a ver un ejemplo de lo que es un sistema de distribución de fluido. Aquí está el ejemplo. Dice, diseñamos un sistema de distribución de fluido por bombeo para que conduzca 400 galones por minuto GPM de agua hacia un sistema de enfriamiento en una planta de generación de energía. Consulte la figura 6.2 de Robert Lemont para hacer una selección inicial de los tamaños de tubería cédula 40 que utilizaremos en las líneas de succión y descarga. Qué importante es que diga cédula 40, porque hay otros tipos de tubería. Entonces, al decir cédula 40, sabemos que es con respecto a el apéndice F1. Después de eso, vamos a calcular la velocidad promedio real del flujo en cada tubo. Ya tenemos el caudal, 400 galones por minuto. Así que simplemente nos vamos a la tabla 6.2 o a la figura 6.2, por favor, y nos movemos desde ahí. 400 galones por minuto. Y vamos a ver que el tamaño de la tubería de la línea de succión es un poco menos de 4 pulgadas. Queda entre 3,5 y 4 pulgadas. Ahí vamos a escoger siempre el diámetro mayor. Vamos a elegir el diámetro mayor al que estamos seleccionando, ¿verdad? En este caso el de 4 pulgadas. Así que esa es nuestra línea de succión. Vamos a escribir aquí succión y ponerle el diámetro nominal. Recuerden que es el diámetro nominal de 4 pulgadas. No significa que el flujo sea de 4 pulgadas, que el área de flujo, perdón. Para eso nos vamos a la tabla F1 de Robert Lemont.
y vemos ahí en el tamaño nominal 4, vamos a ver cuál es el verdadero diámetro interior, que como se fijan es de 4.026 pulgadas y el flujo de área es de 0.08840 pies cuadrados. Así que vamos a tomar ese flujo de área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está pidiendo primero la selección inicial de los tamaños de tubería cédula 40. Eso ya lo hemos hecho, ¿verdad? De 40, de 4 pulgadas. Pero ocupamos el área para conocer la velocidad promedio real del flujo en cada tubo. ¿Cuál es la velocidad entonces? Según la ecuación de continuidad, la velocidad de succión va a ser igual al caudal entre el área de succión. Esto va a ser igual a 400 galones por minuto entre 0.0884 pie cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan, tenemos que tener mucho cuidado con las unidades. ¿Por qué? Porque nuestro caudal está en galones por minuto y nuestra área está en pie cuadrado. Así que vamos a hacer la conversión de galones por minuto a pie cúbico por segundo. En un pie cúbico por segundo pueden fluir 400, es equivalente, perdón, a 449 galones por minuto. Así que con la conversión y la ecuación de continuidad nos da un valor de 10.08 pies sobre segundo. Esa es la velocidad de la succión. Ahora, ¿cuál va a ser la velocidad de la descarga? Va a ser el caudal entre el área de descarga por el factor de conversión. Ya sabemos que lo vamos a tener que convertir de un pie cúbico sobre segundo en 449 galones por minuto. ¿Cuál es nuestra área de descarga? Bueno, ahora entonces ustedes pueden seleccionar cuál es el diámetro de tubería apropiado, tanto el nominal como, ¿verdad?, el real o el área de succión. El diámetro nominal apropiado, ¿verdad?, según lo que es la figura 6.2, a 400 galones por minuto. Si se fijan bien, la línea de descarga queda un poco antes de 3. Así que podemos tomar, ¿verdad? Como es mayor, ¿verdad? Podemos tomar 3 pulgadas como el diámetro nominal. ¿Ok? Recuerden siempre elegir el límite mayor. Ahora busquemos el área en el apéndice F1. 3 pulgadas. El área nominal es de 0.05132. Ese es el área de flujo, o flujo de área, como dice ahí el libro. 0.05132 pie cuadrado. Entonces al sustituir los 400 galones por minuto nos quedan 17.36 pies sobre segundo. Estos son entonces los valores de velocidad promedio real de flujo en cada uno de los tubos, y los diámetros nominales son de 4 y 3 pulgadas. Más adelante vamos a ver en lo que es la ecuación de Bernoulli o la ecuación de energía. Vamos a ver que la energía necesaria para mover el fluido es directamente proporcional a la velocidad del mismo. Así que a mayor velocidad ocupamos más energía. Si nosotros quisiéramos reducir la cantidad de energía en una etapa del proyecto inicial, ¿qué podríamos hacer entonces? Pues reducir la velocidad. Y para reducir la velocidad, lo que podemos hacer es incrementar las áreas de flujo. O sea, subirle el área de flujo de succión y de descarga. Por ello, vamos como ejemplo ahorita a seleccionar otros valores de tubería, ¿verdad? Solo para hacer el ejemplo de cómo la velocidad
pues se reduce. Si nosotros quisiéramos pues decir, prefiero que haya una velocidad más alta, podemos tomar por ejemplo de succión un diámetro nominal de 5 pulgadas y el de descarga lo vamos a incrementar también 1 pulgada y dejarlo en 4 pulgadas. Pero como ya tenemos el cálculo de 4, vamos a hacerlo ahora por 3,5 pulgadas. Entonces, si regresamos al apéndice F1, en 5 de tamaño nominal, el flujo de área es 0.139 pies cuadrados y el de 3,5 0.06868. Entonces, las áreas 0.139 pies cuadrados y el área de descarga 0.068 pies cuadrados. Entonces siempre con la ecuación de continuidad calculamos ahora nuestras nuevas velocidades de succión y de descarga. Q sobre AS por el factor de conversión, que es de 449 galones por minuto por pie cúbico sobre segundo, y nos da un valor de 6.41 pies sobre segundo. Podemos ver ya la velocidad menor. Y en la descarga nos da un valor de 12.97 pies sobre segundo. Podemos ver la diferencia, era obvio, ¿verdad? Que las velocidades se reducirían. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos resolver un problema de energía, podríamos aumentar el área de la tubería en nuestro sistema y pues eso cambia la velocidad de 10.08 a 6.41 en la succión, de 17.36 a 12.97 en la descarga. Para seleccionar tubería utilizamos la figura 6.2. Recuerden que la línea de succión es antes de la bomba, la línea de descarga es después de la bomba. Muy importante, los tamaños en succión son mayor el tamaño que en la descarga. Podemos ver, ¿verdad? En lo del apéndice F, las dimensiones reales de estos tamaños nominales de tubería y a partir de ellos calculamos las velocidades de nuestro flujo. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, cómo utilizamos todo esto ya en el análisis de energía de un sistema.